bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que motivan a vivir con positividad, y que también invitan a la reflexión y al pensamiento profundo, en el extremo norte, donde los pinos se elevan como muros silenciosos que abrazan completamente la pequeña aldea de Norvik. Hay una colina que cada primavera brilla tenuemente con diminutos puntos blancos como si fueran copos de nieve tardíos. El pueblo de Norvik no es famoso, ni tiene nada especial más allá de sus inviernos interminables y los ciervos salvajes que a veces bajan hasta la falda de la colina. Sin embargo, en medio de ese frío que parece congelar el tiempo, vive un anciano en el borde del pueblo que, año tras año, siembra con constancia en la tierra unas semillas que nadie nota. Las semillas de las margaritas silvestres. Se llama Lars. A sus 74 años, se ha convertido en una figura familiar del paisaje, como la vieja oficina de correos pintada de rojo, o como las campanas de la iglesia que suenan cada domingo entre la nieve blanca. Vive en una pequeña casa de madera a unos 100 metros del borde del bosque, con un tejado gris cubierto de musgo y ventanas de marco redondo como galletas artesanales. No hay nada especial en su casa, excepto que cada primavera, el sendero que lleva hasta su puerta se llena de minúsculos puntos blancos. Las primeras margaritas silvestres de la temporada, que florecen en silencio entre la tierra y las piedras aún heladas. La gente del pueblo dice que el señor Lars está senil, con un tono a medio camino entre la compasión y el desprecio, como si quisieran encontrar una etiqueta que les ayudara a entender su excentricidad. Mientras otros se ocupan en construir invernaderos para cultivar tomates, col rizada o alfalfa para el ganado, Lars solo planta una sola flor, margaritas silvestres. Nadie entiende por qué. Las margaritas en Norvik no son valiosas. No huelen bien, no son llamativas, y no duran mucho después de ser cortadas. En verano, incluso las arrancan como malas hierbas para sembrar hortalizas. Pero Lars cuida cada semilla con esmero, las guarda en pequeñas bolsitas de tela vieja atadas con cuerda, que lleva en la espalda como si fueran el equipaje de un viajero. Cada mañana sale a caminar muy temprano, cuando la niebla aún cubre el lago y los pájaros del bosque no han despertado las casas dormidas. Camina por caminos de tierra, sube por colinas empinadas, atraviesa terrenos baldíos que nadie recuerda, y paso a paso, se agacha a sembrar cada minúscula semilla en la tierra. Alguien una vez lo siguió en secreto una mañana, solo para presenciar cómo el anciano, delgado y con manos temblorosas, esparcía las semillas como si confiara en ellas algo sagrado. A veces murmuraba en voz baja, como si hablara con la tierra, con las flores, o con alguien que ya no está allí. Los vecinos hablan de él, cada uno con su versión, pero la mayoría lo hace entre la burla y la verdad. Algunos dicen que Lars sufrió un trauma tras la muerte de su esposa, y desde entonces vive aislado, hablando solo con las flores. Otros, más maliciosos, aseguran que sufrió un accidente que le dejó la memoria confusa, y que cree que sus seres queridos aún viven, por eso siembra flores para que puedan ver el camino de regreso. Hay quien simplemente suspira y dice, bueno. En la vejez, cada quien tiene su forma de luchar contra la soledad. A pesar de los comentarios, absolutamente nadie se acerca a Lars. A los niños se les advierte que no jueguen cerca de su casa. Los adultos, incluso aquellos que fueron sus amigos de juventud, solo los saludan con un leve gesto en el mercado, y cada uno sigue su camino. Lars se ha convertido en parte del paisaje, nadie se preocupa por él, pero tampoco quieren intervenir. Es como una sombra que pasa el invierno y reaparece cada primavera con sus semillas cuyo propósito nadie alcanza a comprender.
Las margaritas silvestres que cultivaba el señor Lars no florecían de manera simultánea como los tulipanes holandeses ni como los girasoles del verano. Brotaban silenciosamente desde la tierra reseca, blancas, puras, creciendo en pequeños grupos al borde del camino, al pie de las colinas, donde los senderos se adentran en el bosque. Sus pétalos eran frágiles, pero resistentes. Sobrevivían al frío de finales de primavera, soportaban el viento helado y la falta de luz, pero tenían una capacidad de reproducción asombrosa. Un pequeño grupo podía convertirse en un manto de flores tras unas pocas estaciones. Los aldeanos se acostumbraron a ver las flores por todas partes, pero no sabían, ni recordaban, que donde crecían margaritas silvestres era donde el señor Lars había pasado. No aparecían por azar, ni crecían solas, cada semilla había sido sembrada por sus manos temblorosas. A veces, cuando alguien le preguntaba en broma, ¿planta flores para venderlas?, el señor Lars solo sonreía sin responder. Y nadie esperaba realmente una respuesta. Lo decían por decir, y seguían su camino como el viento que pasa sin rumbo por la colina. Ese invierno fue especialmente duro. La nieve cubrió tanto los campos del sur del pueblo que los caminos se volvieron peligrosos, la oficina de correos cerraba temprano y los niños no iban a la escuela por el temporal. En ese silencio blanco, alguien lo vio, por casualidad, salir de su casa cada mañana, entrar en el bosque con una bolsa de semillas, como cada año. Negaban con la cabeza, diciendo, ese hombre es realmente único. Pero, curiosamente, después de cada nevada, se veían brotar pequeños puntos verdes desde la tierra helada, los primeros brotes de las margaritas silvestres. El señor Lars no necesitaba que lo entendieran. Tampoco buscaba compasión. Para él, las margaritas silvestres no eran para admirar, decorar ni vender. Eran algo más profundo, una pequeña promesa, algo que debía conservarse en medio de inviernos largos y asfixiantes. Cada flor que sembraba era un pequeño latido de la memoria, de algo antiguo pero inolvidable. Y aunque nadie lo supiera, él seguía caminando cada año, cada estación, cada madrugada, sembrando semillas aparentemente sin sentido, y viendo en silencio cómo brotaban como una respuesta muda de la tierra y el cielo, y así, en medio de aquel pequeño pueblo silencioso, donde todo parecía dormir durante el largo invierno, había alguien que pasaba, en silencio, por cada sendero, sembrando algo que nadie podía ver, pero que, tal vez, algún día, alguien llegaría a sentir. Cuando el invierno comenzó a retirarse de Norvik, la nieve empezó a derretirse en riachuelos que corrían entre escalones cubiertos de musgo, y el aire helado se quebraba de vez en cuando con el golpeteo familiar de un bastón de madera. Era entonces cuando el señor Lars comenzaba una nueva temporada de siembra, la primavera temprana en Norvik. No era un cuadro colorido. No había sol radiante ni cantos de aves llenando el cielo. En este lugar que parecía el borde del mundo, la primavera llegaba con una transición suave, la tierra se volvía más blanda. La neblina más tenue, el viento ya no cortaba la piel como una navaja. Pero el señor Lars notaba esos cambios más que nadie. Para él, cada primavera era un regreso, no a un lugar, sino a la memoria, cada año. En el primer día en que la nieve se derrite en los escalones del umbral, el señor Lars saca una pequeña caja de madera guardada bajo la cama. Dentro no hay dinero ni objetos valiosos, solo bolsitas de semillas envueltas en papel periódico viejo, pequeñas bolsas de tela cosidas a mano con esmero, y un cuaderno de tapa de cuero gastado, un cuaderno que nadie, excepto él, ha leído jamás. Para los demás, solo parece que el señor Lars está sembrando semillas, como una costumbre repetida hasta el punto de parecer inexplicable.
Pero nadie sabe que cada paso que da es una historia contada. Cada vez que se agacha es una conversación silenciosa con el pasado. Los lugares donde siembra no son al azar, una cuneta donde él y un viejo amigo solían tomar café de un termo. Un rincón de tierra cerca de la parada del autobús donde un vecino solía esperar cada mañana. El escalón de piedra frente a la iglesia donde una vez vio a un niño huérfano dejar un ramo de flores blancas. Hace ya muchos años, todo está registrado en ese cuaderno. No por la fecha en que las flores fueron sembradas, sino por el día en que florecen. En él, cada línea es un recuerdo. 15 de abril 3 margaritas florecieron junto al arroyo, blancas como el chal de la señora Alma. O, 28 de abril las flores brotaron en el escalón del lado oeste. Allí solía sentarse el señor Bent a tocar su guitarra en las tardes. Algunas páginas solo contienen un nombre, acompañado de unos pocos puntos que callan como lágrimas secas. Oscar. Aún no hay flores. Quizá este año la tierra esté más fría. Nunca llena una página entera. Cada recuerdo es una flor, y cada flor solo necesita un pequeño rincón. Se decía a sí mismo que los recuerdos no deben amontonarse, necesitan espacio para respirar. Como las flores necesitan sol y tierra. Cada nombre escrito es un susurro para quien ya no está, sigo recordando. Y para él, eso es suficiente. A veces camina más lejos de lo habitual, hasta la ladera norte, donde casi nadie va. Allí la tierra es seca, el viento sopla fuerte y la hierba se ha quemado tras el invierno. Pero aún así se agacha, deposita cada semilla en la tierra como quien deja una carta en el buzón invisible del pasado. Luego se incorpora, se sacude la tierra de las manos, y mira hacia lo lejos sin que se sepa si mira al cielo o dentro de sus propios recuerdos. Para el señor Lars, las margaritas no son flores, son recuerdos que florecen otra vez. Son cosas que parecían perdidas, devueltas por un instante. Puede que otros olviden, pero él no, y él cree que los recuerdos son como las semillas, si no se cuidan, se secan, desaparecen, se funden con la tierra como si nunca hubieran existido. En las tardes de viento frío, se sienta en el porche con las gafas colgando de la punta de la nariz, abre el cuaderno y relee cada línea escrita por su propia mano. Hay páginas que ha leído tanto que el papel se ha desgastado, como si temiera que, al dejar de leer, ese recuerdo se marchara para siempre. Algunas páginas tienen manchas borrosas, no se sabe si por la nieve derretida o por lágrimas que no logró detener. Una vez, sentado frente a un matorral de margaritas recién florecidas junto a la cerca, susurró como si hablara con alguien: «Señora Alma, ¿lo ve? Este año florecieron antes». Como si supieran que yo estaba esperando. Y sonrió, con la sonrisa de quien se reencuentra con alguien querido tras muchos años sin creer que volvería a verlo. Es una clase de fe muy particular. La fe de que los que han partido no desaparecen realmente, solo adoptan una forma distinta, más silenciosa, más suave. Y el señor Lars, con sus manos endurecidas por el trabajo y unos ojos que han visto demasiadas pérdidas, es el guardián de esas formas. Él no deja que las margaritas silvestres florezcan en vano. Cada ramillete es una historia contada sin palabras, pero más profunda que cualquier discurso. Hubo años incluso en los que la tierra estaba tan seca que las flores no brotaban. Él lo anotaba en su cuaderno con una sola línea: no pasa nada. Los recuerdos también necesitan tiempo para dormir. Esa era su forma de perdonar a la naturaleza, al tiempo, y también a sí mismo. No tenía prisa, no presionaba. Esperaba, como si supiera que los recuerdos también tienen estaciones,
y necesitan ser regados con fe y paciencia. Nadie en el pueblo conocía ese cuaderno. Nadie sabía que ellos mismos, o aquellos a quienes amaron alguna vez, podrían estar reviviendo en algún lugar, en un matorral de margaritas junto al camino. Podía ser un padre que solía llevar a su hijo en bicicleta por ese sendero. Podía ser una esposa fallecida, cuyo pañuelo de lana colgaba en la ventana aquel año lejano. Podía ser un amigo, un vecino, o simplemente alguien que una mañana de primavera, hace mucho, le regaló una sonrisa, y por eso, para el señor Lars, las margaritas no eran solo flores. Eran la respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a hacer: ¿cómo se retiene a alguien cuando ya se ha ido? ¿Cómo evitar que un recuerdo se disuelva en el viento? La respuesta de él era: siémbralo en la tierra, cuídalo con amor, y espera a que vuelva a florecer como algo tierno, persistente, y que nunca desaparece del todo. Aquella tarde, el cielo sobre el pueblo de Norvik estaba gris en silencio. Las nubes se deslizaban despacio y el viento ya no tenía el filo cortante del invierno, pero tampoco era aún lo bastante suave como para llamarlo primavera. Por el camino de tierra que serpenteaba al pie de la colina, Elín caminaba sin prisa, su mochila bamboleándose a su espalda con cada patada que daba a las piedritas del sendero. La niña de 11 años tenía un andar tan solitario que parecía que los pinos a ambos lados del camino también contenían el aliento al verla pasar. Elín no era una niña ruidosa. Desde que su padre murió en un accidente de tráfico un invierno, 2 años atrás, se había vuelto reservada. En la escuela, era buena alumna, pero tenía pocos amigos. No le gustaban las multitudes ni se le daba bien compartir lo que sentía. Cada día, al volver a casa, pasaba junto a un terreno vacío en la ladera, el que los vecinos llamaban el campo de margaritas del señor Lars, con una mezcla de lástima y escepticismo. Pero para Elín, no era más que un pedazo de tierra con florecillas blancas sin importancia. Hasta ese día, nunca se había detenido el tiempo suficiente para mirarlo de verdad. Ese día, el viento fuerte le arrebató el gorro de lana de la cabeza y lo hizo rodar hasta el centro del campo de flores. La niña corrió tras él, sin darse cuenta de que sus zapatos sucios pisaban y aplastaban un brote nuevo de margaritas. Al agacharse para recogerlo, oyó un leve crujido detrás. Al girarse, vio acercarse lentamente una figura anciana y pequeña, un abrigo de paño raído en los hombros, un bastón en una mano, y en la otra, una bolsa de semillas. Era el señor Lars. Elín se quedó quieta, esperando un grito o una mirada de enojo. Pero él no dijo nada. Solo miró los pétalos rotos, se agachó muy despacio, y con 2 dedos, recogió uno por uno con tanta suavidad que parecía temer lastimarlos aún más. Después de un rato en silencio, se volvió hacia Elín y le preguntó, con una voz grave: ronca, pero no dura, ¿sabes por qué esta flor nunca crece sola? Elín negó con la cabeza, con la mirada aún llena de timidez: porque no soportan el frío si no están juntas. Dijo él, y colocó suavemente los pétalos en la palma de su mano como si realizara un pequeño ritual. Solo sobreviven si crecen pegadas unas a otras. Se mantienen calientes entre sí durante el invierno. ¿Ves? Pequeñas, pero muy resistentes. Elín no respondió, pero por primera vez en muchos meses, algo dentro de ella se suavizó. No por la historia de las flores, sino por la forma en que él hablaba. Como si no estuviera explicando algo, sino recordando a alguien cercano. Desde aquel día, Elín empezó a detenerse en el campo de margaritas cada tarde. Al principio fue solo por curiosidad. Después, por algo que aún no sabía nombrar. No entendía por qué,
pero cada vez que veía al señor Lars inclinado sobre un cantero, sentía que caminaba hacia algo cálido, aunque a su alrededor todavía soplara el viento. El señor Lars nunca preguntó por qué venía. Solo le entregó una pequeña regadera y le enseñó cómo regar con la cantidad justa. No riegues si la tierra aún está húmeda. Y recuerda hacerlo al atardecer, para que el rocío nocturno no enfríe las flores. La niña aprendió muy rápido, y sus pequeñas manos empezaron a acostumbrarse a la sensación fresca del agua deslizándose entre los dedos, al olor a tierra húmeda que subía suave como el del pan tostado por la mañana. En aquellas tardes, comenzó la historia. El señor Lars no hablaba de sí mismo, sino de las flores, y a través de ellas, de las personas. El grupo de flores al pie de aquel árbol es de don Stefan, el vecino con quien solía ir de caza. Siempre llevaba un sombrero marrón y fumaba en pipa de madera. En su último año, dijo que solo quería ser enterrado en un lugar donde pudiera oler el bosque de pinos cada mañana. Elin abrió los ojos con asombro. Era la primera vez que oía hablar de un difunto a través de flores, y ese grupo de flores blancas, un poco inclinadas hacia el este, continuó, es de doña Gerta. Ella era ciega, pero siempre reconocía el sonido de mis pasos sobre la nieve. Decía que las margaritas silvestres olían a silencio. Esa frase hizo reír a Elin. ¿Olor a silencio? ¿Cómo era eso? Es un olor que nadie percibe, pero si alguna vez has perdido a alguien, lo reconocerás. A partir de aquellas historias, Elin comenzó a mirar las flores de otra manera. Se agachaba para observar cada una como si tuvieran rostro. Empezó a notar la diferencia entre las que crecían en tierra arenosa y las de tierra negra, aprendió cuáles tenían pétalos más pequeños, cuáles crecían más lento pero duraban más. Pero lo más importante fue que aprendió a escuchar. No se trataba de escuchar al señor Lars, sino de escuchar los silencios entre sus relatos donde hay más que una sola historia. Un día, Elin preguntó, ¿usted guarda en la memoria a todas esas personas? Él negó con la cabeza, luego abrió el viejo maletín de cuero a su lado y sacó un cuaderno. Ella vio cientos de líneas escritas con letra pequeña, nombres, fechas de florecimiento, unas pocas palabras sobre quienes habían partido, y el lugar donde fueron devueltos. Había incluso páginas con una sola palabra, mamá. Elin no preguntó más. Solo posó la mano sobre el cuaderno, muy suavemente. Como si tocara una caja de recuerdos que podría romperse en cualquier momento. Cuanto más cerca estaba de Lars, menos vacío sentía su corazón. La niña solía pensar que, para superar la tristeza de perder a su padre, había que olvidar. Pero el señor Lars le mostró otro camino, recordar con ternura, y dejar que el recuerdo florezca. Como él lo hacía sin necesidad de que nadie lo entendiera. Sin necesidad de aprobación. Solo hacía falta tierra, agua y paciencia. Una tarde, Elin preguntó de pronto, si una persona no es recordada por nadie, ¿sigue existiendo? El señor Lars la miró, más tiempo de lo habitual. Luego sonrió, con dulzura, claro que sí. Basta con que alguien le ponga flores, aunque no se sepa su nombre, sigue siendo recordado. Las flores lo harán por ti. Aquel día, Elin llevó a casa un pequeño ramo de margaritas, y lo colocó frente a la foto de su padre en el estante. No le dijo nada a su madre. Pero cuando ella preguntó, Elin solo respondió, estas flores huelen a silencio. Desde entonces, cada vez que la nieve se derretía y el clima empezaba a templarse, se veía a un anciano de cabello plateado y a una niña rubia caminar juntos por las colinas,
uno esparciendo semillas, la otra regando. Nadie sabía exactamente qué hacían, pero todos intuían que algo allí estaba renaciendo. Sin ruido. Sin brillos. Pero persistente, como las margaritas silvestres pequeñas, valientes, y siempre creciendo en grupo. Ese día no llovía. Pero el cielo era gris, como si algo pesado se escondiera en el aire. El viento en la ladera soplaba suave pero helado, y Elín tuvo que subirse el cuello del abrigo. Caminaba despacio detrás del señor Lars, con ambas manos sosteniendo una pequeña cesta que contenía algunas herramientas de jardinería antiguas y un cuaderno cuidadosamente alisado y atado con una cinta de tela. Últimamente, el señor Lars caminaba más lento, sus pasos ya no tan firmes como en los primeros días de primavera, pero sus ojos seguían brillando cada vez que miraba hacia el campo de flores a punto de brotar. Ese día tocaba ordenar la pequeña cabaña de madera donde él guardaba semillas, cuadernos y objetos varios relacionados con la siembra. Estaba a media ladera, donde la nieve del invierno no llegaba a cubrirlo del todo y la luz de primavera era suficiente para que los primeros brotes asomaran. Dentro había una mesa larga de madera, una estantería baja, y una silla tapizada con lana ya rota en algunos puntos sencilla, pero limpia y ordenada, como el propio señor Lars. Elín limpiaba con esmero el polvo de los frascos de vidrio que contenían semillas. Reorganizaba los pequeños sacos y revisaba si los bolígrafos en la caja de madera aún escribían. Al abrir un cajón bajo, cerca de las patas de la mesa, accidentalmente dejó caer un fajo de papeles amarillentos guardados en una carpeta de cuero ya desgastada. Al mismo tiempo, una vieja fotografía cayó al suelo, boca abajo sobre el piso de madera. Elín la recogió. Al darle la vuelta, se quedó paralizada. En la vieja fotografía de tono sepia, aparecía un hombre joven con una mirada idéntica a la del señor Lars, abrazando a una mujer rubia y a un niño de unos 10 años. Los tres estaban de pie frente a una cadena de colinas cubiertas de nieve, con un viejo pino detrás y un cartel de madera con letras ya casi borradas. El paisaje era extrañamente familiar. Era la misma colina donde Elín y el señor Lars habían estado sembrando flores durante todo este tiempo. El señor Lars se acercó por detrás y, al ver a Elín con la foto en la mano, su mano se detuvo en el aire. Un silencio se extendió, como si el mismo aire dentro de la cabaña hubiese dejado de moverse. Luego, con delicadeza, tomó la fotografía y acarició su borde, como si tocara un recuerdo tan frágil que podía romperse si no se trataba con ternura. Elín, dijo él, con una voz más grave, sin el calor habitual, como un eco proveniente de un lugar muy lejano. Esta es mi familia. La foto fue tomada una semana antes de que murieran. La niña guardó silencio. No hizo preguntas, no interrumpió, simplemente se sentó en la silla de madera junto a él. Porque sabía que una historia estaba por comenzar, y debía ser contada con atención plena. Aquel día, caía una nevada ligera, comenzó él, sin apartar la vista de la foto. Íbamos a acampar en la colina durante el fin de semana. A mi esposa le encantaba la nieve temprana, y el niño siempre estaba emocionado por explorar. Recuerdo que, al detenernos en la ladera, él corría recogiendo ramas secas de pino, mientras su madre se sentaba a tomar el sol, riendo sin parar. Pero entonces se detuvo, apretando suavemente el marco de la foto con los dedos. El viento cambió de repente. Una pequeña avalancha, inesperada. Nadie lo vio venir. En solo unos minutos, toda la ladera quedó cubierta de blanco.
Sobreviví porque había bajado a buscar agua. Su voz descendió como una melodía interrumpida. Los encontraron 3 días después. Mi esposa y mi hijo estaban uno junto al otro, aún tomados de la mano bajo la nieve. Dijeron que probablemente no tuvieron miedo, porque seguían juntos. Eileen sintió un nudo en el pecho. No sabía si debía poner una mano en el hombro del señor Lars o simplemente quedarse sentada en silencio. Pero entonces él continuó, con más suavidad: pensé en irme del pueblo. No podía soportar ver la nieve, la colina, la casa vacía. Pero luego entendí: si me iba, los recuerdos también se desvanecerían con el tiempo, como la nieve bajo el sol. Los recuerdos necesitan cuidado. Necesitan ser preservados. Y deben florecer. Por eso volví. Empecé a plantar flores en el mismo lugar donde ellos cayeron. No para recordarlos con lágrimas, sino con vida. Eileen bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Dentro de ella surgió una emoción de forma indefinida: dolor, compasión y, extrañamente, un poco de esperanza. Ella también había querido olvidar el último día en que vio a su padre, su rostro entonces cansado, pero aún así sonriéndole a ella. Al igual que el señor Lars, había enterrado esos recuerdos muy hondo, temerosa de que recordarlos le causara aún más dolor. Pero ahora lo comprendía: si olvidamos, es como si dejáramos que quienes amamos desaparezcan de verdad. Eileen se levantó, salió de la cabaña y respiró profundamente el aire frío. Miró hacia el campo de margaritas blancas que comenzaban a brotar, cada flor. Una historia, un recuerdo, una nostalgia. Luego, sin decir una palabra, bajó la colina hasta un pequeño claro cerca del árbol donde el señor Lars solía sentarse a escribir. Se agachó, sacó unas semillas del saquito de tela y las sembró con suavidad en la tierra. Por primera vez, las pequeñas manos de Eileen tocaban la tierra no por curiosidad, ni porque el señor Lars se lo pidiera, sino porque algo muy profundo en su corazón había sido tocado. Algo que necesitaba ser entregado a la tierra. Entonces, con una pluma temblorosa pero cuidadosa, Eileen abrió el cuaderno que el señor Lars usaba, ese cuaderno que antes solo se atrevía a mirar desde lejos, y que ahora tenía en sus manos como si fuera una muestra de confianza. En la esquina izquierda de la nueva página, escribió una sola palabra, con letras mayúsculas suaves: papá. Debajo, dibujó un pequeño pétalo de flor. No tenía que ser perfecto, solo sincero. Cuando el señor Lars salió de la cabaña, no preguntó nada. Solo miró a la niña inclinada ante aquel pedacito de tierra donde acababan de sembrarse las semillas, y asintió lentamente con la cabeza. Aquella tarde, el viento seguía soplando. Pero ya no era tan frío como de costumbre. Traía consigo un aroma muy sutil, como el de la tierra húmeda, como el perfume de flores por nacer, y como un recuerdo recién entregado al suelo con todo el amor del mundo. Desde ese momento, Eileen ya no era solo la niña curiosa por las flores. Se había convertido en una sembradora de memorias, igual que el señor Lars. Y desde sus pequeñas manos, un nuevo recuerdo comenzaba a crecer, con ternura, con fuerza, y eterno como las margaritas silvestres en aquella colina blanca, bajo el cielo del norte. Ese invierno llegó antes de lo habitual, más feroz que cualquiera de los recuerdos antiguos que el pueblo de Norvik pudiera contar. Desde principios de diciembre, el viento aullaba entre los pinos, arrancando tejas y silbando por cada rendija de las ventanas como el eco de algo oscuro y susurrante. La nieve no solo caía,
Se precipitaba como si alguien en el cielo estuviera esparciendo harina sobre la tierra con una furia silenciosa. Se decía que los inviernos en Noorvik siempre eran duros, pero ese año parecía querer devorarlo todo. Las viejas casas de madera, los caminos de piedra y hasta los corazones de las personas. La tormenta de nieve comenzó una noche de miércoles. Nadie tuvo tiempo de prepararse. La red eléctrica se cortó tras el primer aullido del viento. El viento arrancó las puertas de la iglesia. Un hombre que vivía en las afueras del pueblo fue derribado por el viento cuando intentaba correr hacia el gallinero. Se rompió la pierna y tuvo que pasar la noche encogido en el frío de 30 grados bajo cero. Una anciana que vivía sola se desmayó en la cocina porque el viento apagó la chimenea. La casa entera quedó sumida en la oscuridad y se volvió tan fría como el hielo. Las personas que vivían con sus familias aún podían encender fuego, arroparse con mantas. Pero los que estaban solos, como siempre, fueron los que más profundamente se hundieron en un frío que no solo mataba el cuerpo, sino también con la soledad. A la mañana siguiente, cuando la tenue luz del nuevo día se abría paso tímidamente entre las nubes grises, ocurrió la primera cosa extraña. Frente a las casas pequeñas, que especialmente las de los ancianos, los que vivían solos, los enfermos, aparecieron unos pequeños paquetes que nadie sabía quién había dejado. Una bolsa de pan negro todavía tibio envuelta en papel periódico viejo. Un manojo de leña seca, cuidadosamente apilada. Un termo lleno de té de jengibre caliente. Y lo más extraño, un ramo de margaritas silvestres, atado con un simple cordel de yute, acompañado de una pequeña nota escrita a mano: el invierno pasará. Siembra bondad, florecerá calor. Nadie sabía quién lo había hecho. Nadie vio a nadie en la blanca noche. No había huellas, porque la nieve había borrado todo rastro. Los aldeanos hablaban, murmuraban, algunos incluso decían que era un milagro de invierno o un ángel perdido. Pero Elin lo sabía, ella lo sabía porque la noche anterior, mientras su familia encendía velas y se envolvía en más mantas, desde la ventana vio una figura alta y delgada, con un abrigo que llegaba hasta los tobillos, desaparecer silenciosamente entre los arbustos. Aquella mano sostenía un saco de tela, caminando en silencio, como si ni el viento pudiera notar su presencia. Y cuando la niña abrió sigilosamente la puerta y corrió hacia la nieve para ver mejor, vio un resplandor tenue en la colina familiar donde el señor Lars solía sembrar flores. A la mañana siguiente, Elin no dijo nada. Pero al llegar a la escuela, no pudo aguantarlo más. Mientras sus compañeros hablaban del pan misterioso y de la leña inesperada, Elin levantó suavemente la mano. Y habló: creo que sé quién lo hizo. La clase quedó en silencio. La maestra también dejó de escribir en la pizarra. Fue el señor Lars, dijo Elin. Él vive solo, pero una vez lo vi darle pan a las ardillas en invierno. Y una vez me dijo: el frío no da tanto miedo como la indiferencia. Los compañeros dudaban, pero Elin contó más, sobre los ramos de margaritas, sobre la nota con la letra que le resultaba familiar, sobre la luz amarilla de un farol que había visto detrás de la colina. Y poco a poco, nadie dudó más. Porque solo había una persona en el pueblo de Noorvik que cultivaba margaritas silvestres en invierno, una persona callada, que nadie entendía por qué amaba tanto a una flor sin aroma, sin valor. Esa tarde, Elin y su madre cruzaron la nieve que les llegaba hasta las rodillas, llevando 2 pasteles de manzana y una bufanda de lana tejida por su madre. Fueron a casa del señor Lars, una casita diminuta escondida tras una fila de pinos, con humo saliendo suavemente de la chimenea como un susurro.
El señor Lars no se sorprendió al abrir la puerta. Solo sonrió. Parece que el viento le contó a alguien, dijo, con una voz ronca pero cálida. Se sentaron junto al fuego Elin, su madre y el señor Lars. La conversación giraba en torno a la tormenta de nieve, los días helados, y las pequeñas cosas que pueden calentar el corazón. La madre de Elin dijo, con una voz lenta y sincera, usted no solo planta flores, también siembra bondad. El señor Lars solo negó suavemente con la cabeza. No hago nada grande. Solo hago lo que, si no lo hiciera, mi corazón estaría más frío que este invierno. Unos días después, ocurrió otra cosa extraña, esta vez no vino del señor Lars. Vino de los aldeanos. La primera fue la señora Hilda, una viuda que vivía sola desde 1979. Comenzó a llevarle pasteles de manzana al viejo Johan, quien no había salido de su casa desde la muerte de su esposa. Luego fue el tío Gustav, el carpintero callado, quien dedicó una mañana a cortar leña extra para compartirla con los hogares que no tenían suficiente para calentarse. Los niños del pueblo empezaron a llevar tazas de cacao caliente al cartero, quien seguía repartiendo cartas cada mañana aunque la nieve le llegara hasta las pantorrillas. Cada gesto iba acompañado de un ramillete de margaritas silvestres sin lazos bonitos, solo unos tallos blancos colocados con cuidado, como un mensaje sin palabras. Poco a poco, las margaritas silvestres se convirtieron en un símbolo de ese invierno, como pequeñas luces sobre el hielo, como un latido silencioso en la noche nevada. La gente no hablaba mucho del señor Lars, porque él mismo no quería ser mencionado. Pero todas las miradas hacia él cambiaron, ya no eran de lástima ni de juicio, sino de una admiración discreta. Todos entendieron, aquel que sembró flores en silencio ese año. Sin querer sembró una primavera en el corazón de todo el pueblo. En un tiempo que parecía hecho solo de oscuridad y frío, y Elin, la niña más pequeña entre quienes conocían el secreto, comprendió profundamente una cosa. Hay personas que no usan palabras para cambiar el mundo, sino una bondad silenciosa. Y de ese silencio, nace lo milagroso, como las margaritas en medio del invierno. El invierno se fue como un suspiro largo exhalado tras un sueño helado. La nieve empezó a derretirse lentamente, gota a gota, filtrándose en la tierra, y el olor a suelo húmedo de principios de primavera se coló por las rendijas, despertando una memoria antigua que nadie quiso nombrar. La primavera en Norvik no llegaba brillante como en los pueblos del sur. No venía con sol abundante ni cantos de pájaros, sino con un cambio muy leve, como si la naturaleza simplemente se inclinara un poco, permitiendo que la luz tocara por primera vez el suelo después de muchos meses. Pero esa primavera fue diferente. Muy diferente, una mañana temprano de marzo, cuando aún quedaba una fina capa de rocío sobre los tejados. Una familia joven salió del pueblo para recoger leña seca y piedras planas con las que construir un asador al aire libre. Siguieron el viejo sendero que subía la colina al este, un lugar que casi nadie solía visitar. Pero justo al llegar al último tramo de la pendiente, se detuvieron, inmóviles por un momento indescriptible, ante ellos. Extendiéndose como un inmenso mantel de la naturaleza, había un campo entero de margaritas silvestres, blancas puras, amarillas suaves, lilas tenues, entremezcladas como si alguien las hubiera pintado con una paleta reservada solo para los sueños. La hierba verde tierna estaba salpicada de pequeños racimos de flores, que se mecían suavemente con la brisa fresca de primavera. El aroma era casi inexistente, tal como es propio de las margaritas silvestres, pero ese mismo silencio hacía que el paisaje se volviera irreal. Como un susurro callado de recuerdos que emergían de la tierra, la noticia se propagó rápidamente.
como agua subterránea corriendo bajo el suelo húmedo. Para el mediodía, más de 10 personas del pueblo ya habían llegado a la colina. Algunos traían cámaras, otros paseaban a sus perros, y los niños correteaban entre las flores como si hubieran entrado en un cuento de hadas. Un niño pequeño le preguntó a su madre, ¿quién plantó tantas flores? «Fue una hada, mamá». Y ella solo sonrió, inclinándose para recoger una margarita blanca, sin arrancar el tallo, acariciando suavemente los pétalos como si tocara algo sagrado. Esa tarde, el señor Lars seguía sentado en el porche de su cabaña de madera, con una taza de té caliente en la mano y la espalda apoyada en una vieja manta de lana. Elin estaba a su lado, ajustando el lazo del cuaderno donde él registraba las flores, mientras observaba a los grupos de personas que caminaban hacia la colina. «No le dijiste a nadie que habías plantado tantas», dijo Elin con un tono juguetón. El señor Lars sonrió, su barba plateada temblando con el viento. «No hace falta decirlo. Las flores hablarán por sí solas». Y así fue. En los días siguientes, el pueblo entero pareció despertar de un largo sueño. La gente acudía a la colina de las flores no con bullicio, no con aglomeraciones, sino como en una pequeña peregrinación. Traían papeles con los nombres de seres queridos fallecidos, que ataban a las margaritas o dejaban al pie de las flores. Algunos se quedaban de pie durante horas, en silencio, solo mirando. Otros colocaban una mano sobre el pecho y cerraban los ojos, como si escucharan de nuevo una risa antigua, una voz del pasado. Los niños aprendieron poco a poco a guardar silencio al entrar al campo de la memoria, como comenzaron a llamarlo después de que Elin les contara la historia del señor Lars y su cuaderno misterioso. Un día, doña Anna, quien había pasado casi toda su vida junto a su tienda de abarrotes, trajo una caja de madera llena de semillas de margarita silvestre. Y le pidió al señor Lars, «Siembra estas por mi esposo, por favor». A él le encantaba el color blanco, y creo que le haría feliz descansar rodeado de ese color. Una pareja joven, que había perdido a su hijo en un accidente de tráfico el año anterior, llevó un pequeño coche de juguete, y con delicadeza, le pidió al señor Lars, «¿Podemos plantar unas flores junto al banco de piedra, donde solía sentarse cuando venía a jugar?» No hubo rituales, ni altares, ni lápidas. Pero cada flor era un susurro. Cada grupo de margaritas, un fragmento de memoria. Todo el campo se fue convirtiendo en un libro viviente donde cada color era un capítulo de recuerdos, y el viento, el narrador silencioso. Nadie lloraba demasiado, ni se lamentaba con desesperación, solo permanecían de pie en silencio, o posaban la mano sobre una flor como si intentaran sentir un viejo latido. Elin, que en ese momento se había convertido en la pequeña asistente del señor Lars, era la única a quien él permitía ver el cuaderno original, donde estaban escritos los nombres de las personas para quienes había plantado flores. La niña había comenzado su propio cuaderno, con la primera palabra escrita, papá. Ahora, en las páginas siguientes, había algunos nombres más: abuelo, mi antigua maestra, la vecina que murió de cáncer. Para cada nombre, Elin añadía algunas líneas descriptivas: le gustaba el té de jengibre y naranja, solía darme galletas en invierno, recitaba poesía sueca de forma hermosa. Como si quisiera conservar a esas personas de la manera más completa posible, el señor Lars, en ese entonces con 74 años, tenía la espalda más encorvada, la vista más débil, pero las manos aún firmes. No solo era un jardinero, sin querer, se había convertido en el guardián de los recuerdos de todo un pueblo. Cuando alguien le traía semillas,
Él no solo las sembraba, sino que preguntaba, ¿quién era esa persona? ¿Hay alguna historia que quieras contarme? Y él escuchaba, como un ritual tranquilo, y luego lo escribía en su cuaderno antes de elegir el lugar adecuado para sembrar. Nadie lo llamaba ya el viejo chiflado, ahora lo llamaban el guardián de los recuerdos. Y la colina de flores en el borde del pueblo de Norvik, antes considerada tierra baldía, se había convertido en un lugar al que la gente acudía, no para recordar lo perdido, sino para ver lo que quedaba, un pequeño capullo, un latido suave, una primavera comenzando silenciosamente en el corazón. Norvik solía ser un pueblo tan tranquilo que el silencio era parte de la vida misma. Allí, los pasos sobre la nieve sonaban más fuertes que un saludo, y a veces la luz de una chimenea era la única señal de que en una casa aún había vida. Pero ahora, después de aquella espléndida primavera, el lugar antes cubierto de escarcha y escepticismo empezaba a llenarse de algo nuevo, una festividad, no para los dioses, ni para celebrar victorias o cosechas, sino para honrar a un anciano que plantaba margaritas silvestres. La idea del Día de la Margarita fue propuesta tímidamente pero con sinceridad durante una reunión del pueblo en la pequeña iglesia del centro. Fue la señora Ingrid, la antigua maestra que había enseñado a varias generaciones de Norvik, quien se levantó primero. Con voz temblorosa dijo, creo que ha llegado el momento de agradecerle por lo que ha hecho por nuestra memoria. El silencio llenó la sala de madera. Nadie se opuso. Porque todos los presentes, en los últimos meses, habían subido a la colina de las flores, o habían visto en los ojos de alguien la emoción al encontrar la flor con el nombre de su ser querido. Aunque solo fuera una margarita, se había convertido en refugio de lo inalcanzable, y el señor Lars, silenciosamente, en el barquero de esa memoria, entonces se trazó un plan, sencillo, cálido, sin el bullicio de las festividades habituales. Los niños del pueblo recibieron la tarea de hacer tarjetas de agradecimiento. Pintaron flores, pegaron lazos, escribieron con trazos temblorosos pero llenos de cariño. Gracias por plantar flores para mi abuela. Señor Lars, sus flores hicieron sonreír a mi mamá por primera vez desde que papá se fue. Gracias por la margarita blanca para el perrito Puffy, lo extraño mucho. Elin, la niña que se había vuelto casi una sombra dulce al lado del señor Lars, fue elegida para leer un poema en nombre del pueblo durante la ceremonia. Durante toda una semana, luchó con su hoja de papel, tachaba, reescribía, y pasaba horas contemplando la colina en busca de palabras. No escribía solo con la memoria, sino con el corazón de una niña que sabía lo que era perder, y lo que era sanar gracias a algo tan simple que resultaba casi increíble. La ceremonia se celebró un domingo a principios de mayo, el día en que las margaritas silvestres florecen con más esplendor en la colina. Desde temprano en la mañana, grupos de personas comenzaron a reunirse al pie de la colina. No había escenario, ni altavoces, solo un pequeño podio de madera construido provisionalmente por los aldeanos con tablas viejas. Sobre el podio colocaron un gran ramo de margaritas, de todos los colores, simbolizando las innumerables historias que allí habían sido sembradas. Cuando el señor Lars llegó, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Elin se lo había ocultado, solo le dijo, hoy deberías ponerte el suéter gris que me gusta, y venir conmigo a la colina un rato. Y él fue, sin sospechar nada, hasta que vio a todo el pueblo esperándolo al pie de la colina, entre las flores, con rostros iluminados por la emoción. Se quedó inmóvil, nadie aplaudió ruidosamente. En cambio, cuando él avanzó, cada persona bajó la cabeza en señal de saludo,
como se saluda a alguien que ha hecho algo muy grande, sin decir una palabra. Los niños corrieron hacia él, metiéndole en las manos tarjetas, dibujos torpes pero adorables. Una niña pequeña, de apenas 5 años, le entregó una flor y susurró: «Esto es para mi hermanito en el cielo. ¿La puede guardar por mí?». Entonces Elín subió al podio de madera. El viento primaveral le desordenaba el flequillo. En sus manos tenía una hoja arrugada, con letras desiguales, pero su voz sonó clara: «Nadie vive para siempre, pero hay quien siembra algo que nos sigue calentando el alma». Solo 3 versos. Pero toda la colina quedó en silencio. Muchos bajaron la cabeza, algunos lloraron en silencio. El señor Lars apretó los puños, los labios temblorosos. Y por primera vez en su vida, el anciano que vivía solo en el borde del pueblo sintió que no estaba solo. Las margaritas, que había sembrado con constancia durante décadas, ya no eran solo pétalos pequeños. Se habían convertido en un puente entre las personas, entre la vida y los que ya no están, entre el silencio y el amor. Esa noche, todo el pueblo encendió velas al pie de la colina. Cada vela fue colocada junto a una flor, y cada lucecita brillante representaba una historia sin palabras. Nadie obligaba a nadie a decir nada. La gente simplemente permanecía junta, hombro con hombro, para darse cuenta de que, en este mundo vasto y solitario, aún puede existir algo tan delicado que calienta el corazón, como una pequeña vela en una noche de nieve. Como una margarita silvestre en el viento primaveral, y en ese momento, en el punto más alto de la colina, el señor Lars se sentó en silencio, con un cuaderno viejo entre las manos. No escribió nada esa noche. Solo miraba a quienes lo rodeaban, las flores temblando con el viento, y la mirada de Elín fija en él, la mirada de una nueva generación, de un corazón joven que aprendía a continuar lo que él había sembrado en silencio. Aquella noche, cuando todos se habían ido, la colina de las flores seguía iluminada por cientos de velas. El viento soplaba suavemente. Y entre cientos de miles de pétalos que flotaban en silencio en la noche, parecía escucharse un susurro: «Gracias a usted, quien nos enseñó a recordar de la manera más hermosa posible». El señor Lars se fue una tranquila mañana a finales de diciembre, justo el día en que la primera nevada de la temporada comenzó a cubrir de blanco el alero de la pequeña casa al borde del pueblo. Sin ruido, sin dolor. Solo fue un sueño profundo y ligero como el aliento. Dicen que se quedó dormido en su sillón cerca de la ventana, con una manta de lana sobre las rodillas y un cuaderno de tapas desgastadas en las manos. Abierto en una página aún sin nombre, la noticia de su muerte se esparció como una fina bruma, sin gritos ni pánico. Pero todo el pueblo de Norvik guardó silencio, como si el viento hubiera dejado de soplar y el tiempo se hubiera detenido un instante. Aquellos a quienes él sembró flores para sus seres queridos, los que recibieron un ramo de margaritas en una noche nevada, los que caminaron por la colina y dejaron allí una parte de su memoria, todos llegaron a su casa, dejando ramos de flores silvestres, blancas, amarillas, lilas, colores tan familiares como su sonrisa bajo el sol primaveral. No hubo un funeral ruidoso. Siguiendo su última voluntad, él solo quería ser enterrado bajo un pequeño pino en la colina de las flores, en el sendero que más solía recorrer. Una lápida de madera sencilla, con unas pocas palabras grabadas: Lars Anderson, el que sembró recuerdos con flores. Elín, que ahora era una joven maestra en la escuela primaria del pueblo, fue quien se encargó de todo. Aquella niña de antes ya había crecido, pero en sus ojos aún quedaba la misma calma y sinceridad que el señor Lars había visto tiempo atrás.
El día del adiós, Elín no lloró. Solo inclinó la cabeza por largo rato junto a la tumba, luego dejó suavemente una margarita blanca. Y susurró, como si hablara consigo misma: yo cuidaré de ellas por usted. Y cumplió su promesa. La primavera siguiente, cuando la nieve se derritió y la tierra volvió a ablandarse, Elín llevó consigo la vieja bolsa de semillas que el señor Lars guardaba en una caja de hojalata en el ático. Sembró cada semilla, no solo en la colina de flores, sino también en el patio de la escuela, junto a los caminos, y en los rincones donde él solía sentarse. Sus pequeños alumnos, niños que nunca llegaron a conocer a Lars, comenzaron a preguntar: «Señor, ¿por qué solo siembra un tipo de flor?». Y Elín sonreía, como si escuchara la voz del viejo maestro: «Porque hay cosas que no necesitan brillar para ser recordadas para siempre». Les contaba a sus alumnos sobre el jardinero que no vendía flores. Hablaba de los recuerdos, de la naturaleza, de la gratitud, con historias reales, con una mirada cálida y una voz suave. Luego les enseñaba a sembrar, a cuidar la tierra, a esperar la floración, como Lars una vez le enseñó a ella, no con largas explicaciones, sino con paciencia y bondad. La colina donde él descansaba fue bautizada por los aldeanos con un nuevo nombre: el Valle de los Recuerdos. Nadie lo decidió oficialmente, pero todos lo llamaban así con cariño. Cada año, al comienzo de la primavera, florece allí un mar de margaritas silvestres, blancas como nubes, amarillas como el sol, lilas como una tarde en que se echa de menos a alguien sin poder decirlo. La gente no va allí para admirar flores como lo haría un turista en un jardín famoso, sino para estar en silencio, para recordar, para sentir que algo en el corazón acaba de ser suavemente consolado. Al pie de la colina, había un pequeño cartel de madera, erigido por la propia Elín, con unas palabras grabadas en bajorrelieve: «Planta una flor por quien recuerdas. Deja que los recuerdos florezcan de nuevo, como algo tierno que nadie ve, pero que todos necesitamos». Y así comenzó una tradición. Cada primavera, la gente traía semillas, a veces provenientes de ramos marchitos, y sembraba un poco de añoranza en la tierra. Algunos escribían el nombre de su madre, otros el de un viejo amor que ya se había ido, y algunos no escribían nada. Solo colocaban la mano sobre la tierra y cerraban los ojos. La pequeña Elín de antaño, ahora la maestra Elín, seguía caminando silenciosamente por la colina, revisando cada surco de tierra, enderezando flores vencidas por el viento, enseñando a los niños a distinguir las semillas vivas de las secas. Pero más importante aún, les enseñaba a valorar la pérdida, no como dolor, sino como una parte necesaria del amor. Un año, organizó una clase justo en medio del campo de flores. Hablaron sobre el ciclo de la vida, sobre el invierno y la primavera, sobre la muerte y la existencia. Un niño preguntó con timidez: «¿Dónde están los que ya murieron?». «¿Maestra?». Elín guardó silencio, luego señaló las flores que se mecían al viento: «Tal vez aquí, si los recordamos con todo el corazón». Y aquel niño, al terminar la clase, escribió silenciosamente un nombre en el cuaderno que ella había repartido: «Abuelo». Se dice que el legado es lo que se deja para el futuro. Pero en Noorvik, el legado del señor Lars no está en lo material, sino en el hábito de inclinar la cabeza ante la memoria, en el gesto de un niño que siembra sin razón, en la mirada de una madre al ver el nombre de su ser querido bajo una flor. Un legado tierno, persistente, sin alardes, sin estridencias, pero que suaviza el corazón con cada estación, y cada mañana de primavera, cuando los primeros rayos de sol tocan la ladera, miles de margaritas empiezan a mecerse. Nadie vuelve a llamar al señor Lars el viejo excéntrico. En la memoria de todos,
Él es una parte inseparable de la primavera, como un latido, un mensaje. Un guardián de todo lo hermoso que alguna vez amamos, un hombre que plantaba flores no para vender, sino para que alguien, algún día, en su tristeza, pudiera poner la mano sobre la tierra y creer, no he olvidado. Y tampoco he sido olvidado. Muchas gracias por tomarse el tiempo para seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.